noche pa' mí y pa' todos los míos. Súbele a la pista que ando encendido. Pásame otro trago que ya estoy prendido. No me importa un coño que se prende el lío. Me escuchan sonando y les entra el frío, demostrando un poco de lo que he aprendido. Dicen que estoy loco, no es problema mío. Será porque brillo, que andando lío. Yo sé que es lo que yo por todo lo mío. Sigan payaseando mientras yo me río. Estás enamorado, búscate un marido o búscate dos pa' que hagan un trío. Me gusta joder con lo que crecí. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos sean todos al podcast número 4. Aquí nos encontramos quien les habla, @Miguelacho 23 pisos, el sensei, el instructor, el profesor. Hoy nos es Caroline, ¿ok? Muy conocida ella en el mundo artístico, como ustedes se van a enterar, no por mí, sino por ella. Bienvenida, amiga Caroline. Hola, mi amor. Un placer tenerte aquí y recibirte para comenzar la entrevista en este podcast número 4. Quiero enviarle saludos a todas esas personas y todos esos seguidores que día a día hacen lo posible para mantenerse full sintonía con nosotros. Quien les habla, Miguelacho 23 pisos. Caroline, ¿tu nombre artístico? Mi nombre es la Tigra del Merengue. Qué bueno. La Tigra del Merengue, conocida en el mundo artístico como @la Tigre del Merengue. Caroline, cuéntame un poco de tu trayecto a nivel musical. ¿Cómo inicia esto? Bueno, ya hace 26 años trayectoria artística. Comencé cuando estudiaba bachillerato. Merenguera, polifacética, trabajo con los tipos de género, salsa, vallenato. A eso iba. Cuando me hablas de polifacética, ¿qué quiere decir eso en el mundo musical, en el mundo artístico como la música? Bueno, se trabajan todos los géneros, como salsa, merengue, bailable. De todo un poco. De todo un poco. Es reconocida nacional e internacionalmente, porque sé que tienes amigos fuera del país, los cuales te apoyan, porque te sigo por las redes. Sé que tienes tus redes. En el Facebook la podemos encontrar. Pronto voy a decir sus redes para que le den seguimiento y empecemos a darle duro a esos hashtags, tanto en TikTok, Facebook e Instagram. Caroline, tu experiencia, ¿qué sitio has recorrido? ¿Cómo ha ido tu desenvolvimiento? ¿Con qué personas has estado? Cuéntame, quiero que los televidentes y esas personas que están detrás de la pantalla sepan más de ti. Bueno, en realidad yo soy hija de padres dominicanos. He pasado a República Dominicana. No he cantado como tal allá, pero he ido de visita, pues. Y aquí, normalmente en Venezuela, radico aquí en Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. Y bueno, las experiencias son muy buenas porque en este mundo de aprendizaje, perseverancia, constancia. Mucha dedicación. Mucha dedicación. Escuché padre y madre, hermanos, tienes familiares. Sí. Todas mis familias están dominicanas y los Estados Unidos. Todas. Sí. Bueno, un gran saludo. Nombre de tu papá, Luis, nombre de tu mamá. mi padre Rafael Luis, está en los Saludos, Estados Rafael Unidos, Luis. y mi mamá aquí en Venezuela actualmente. ¿Tu madre cómo se llama? Josefina Fillón. Saludos, Josefina. No la podemos buscar por las redes. Vamos a buscarla a través de nuestra amiga Caroline, gran artista musical. Cuéntame un poco más de ti en cuanto a tu experiencia vivida en esos conciertos, porque sé que has tenido conciertos bastante grandes. En estos días estuve viendo por las redes que tuviste uno enfrente de una gran tarima. No sé, quiero que le cuentes a ellos dónde fue, cómo fue y qué experiencia viviste en ese momento. Bueno, he sido nominada como por tercera vez por la 8ª Estrella de Venezuela. Eso fue un evento muy grande que hubo aquí en Puerto Ordaz, en la mansión de Leonel, con el coronel Larry Tortolero y muchísimos artistas nacionales de aquí de Puerto Ordaz. Caroline, comienza en esto, mayormente tengo entendido que los artistas para llegar a esto participan en casting. ¿Cómo fue eso en tu vida? ¿Cómo fue esa pequeña experiencia para que nuestros televidentes sepan más de lo que yo quiero saber, claro? Bueno, desde chama fue una niña muy afinada en este sentido. Nunca fui a casting, pero fui seleccionada por artistas de aquí de Venezuela y me prepararon. ¿Ya te conocían? Sí. ¿Ya sabían de ti? ¿Ya? Sí, iban a la casa y a buscarme como si ya me conocieran de hace años.
Bueno, y fui quemando ese tipo de etapas aquí y aprendí muchísimas cosas, aprendí muchísimo de la familia López, por lo menos el señor Chuchu López, que hoy en día ya no existe, se murió. Él creó un gatico y salió un tigre. Salió la tigre. Carola, me enteré que hace poco tiempo, no sé qué tanto fue, viviste una experiencia por Caracas. ¿Qué parte de Caracas fuiste? Estuve en La Guaira, detrás del círculo militar, en una quinta club que se llama Cantincu, el señor Orlando Viloria. Me fue muy bien allá, muy agradecida con toda la gente de La Guaira, que participó y me apoyó en todo ese tiempo que estuve en La Guaira. Full apoyo. Fue un apoyo, fue buenísimo, y ahí conocí también el Gordito de Oro. Saluda al Gordito de Oro. Que es muy conocido también allá, a la Mulata de Fuego. Omar Machado, el sensual de la salsa, un beso enorme para ti, mi amor, de parte de la tigra. Qué bueno, esa experiencia, ¿no? ¿Qué tantos días duraste por allá, por Caracas? Como 3 meses. ¡Wow! Fue larga la experiencia. Sí, no me querían soltar. Y allá te mantuviste Sí, 3 meses. 3 meses. Qué bueno saber eso de Caroline. Aparte del mundo artístico, Caroline, quería hacerte una pregunta sobre cómo te desenvuelves en tu entorno familiar. Sé que tu familia no está aquí, se mantienen en comunicación gracias a las redes, Sí. pero aparte de la mujer artística que conocemos como la tigra, ¿cómo es tu casa, tu familia, tu desenvolvimiento social? Bueno, Tu día a día, por supuesto. mi día a día. Bueno, actualmente vivo de mi música, pues. No tengo otro trabajo aparte, soy peluquera. Me retiré de esos ejercicios laborales porque me dedico a mi casa últimamente. Pero si tuviste, aparte del mundo artístico, otras experiencias laborales. Sí, peluquera. Qué bueno saber eso. No solo es cantante, sino también fue peluquera. O sea, trabajaste todo eso que tiene que ver en ese mundo de la peluquería, de la belleza. Sí. Mucho contacto, amigas, te quedaron. ¿Qué experiencia viviste en esos tiempos? No, muy corto porque en realidad me dediqué fue a la música. Estabas puro inspirada en lo de la sí, música. yo me preparé más que todo en música y ahí me quedé. Qué bueno. ¿Cuántos, aproximadamente cuánto llevas en esto de la música? 26 años ya 26 años. de trayectoria. ¿Cómo te conseguimos en las redes, Carol? Bueno, por TikTok, @la tigra del merengue, igual la de Facebook, la tigra del merengue. Lo vamos a dejar por aquí, oído, vamos a dejar también el link para que la sigan, ¿ok? @la tigra del merengue, es por TikTok. Facebook, La tigra del merengue. Instagram. La tigra del merengue, @piso. Creo que ahí queda así porque no tengo rato. Queda en piso. De Sí. todas maneras, eso lo vamos a colocar ahí en la parte de abajo para que le hagan seguimiento a nuestra amiga Carol. Y por supuesto, a mi profesor instructor y el sensei, @Miguelacho23 pisos, TikTok, donde estamos dando palo durísimo con las redes. Profesor, instructor, sensei. Me gusta mucho la bailoterapia y me gusta mucho interactuar con grandes artistas. Caroline, tengo unas pequeñas preguntas que hacerte para finalizar nuestro podcast. Como de costumbre, no pueden pasar por alto. La Así gente es. le gusta saber de muchos de los artistas y esa oportunidad tenemos que aprovecharla ahorita. ¿Tu comida favorita? El mangú con pollo. ¿Cómo? ¿Escucharon? Mangú con pollo. Bueno, esa receta se la voy a pedir después que dominicano. terminemos y vamos a empezar a preparar eso y lo vamos a enviar durísimo por las redes. Señor. Caroline, tu mejor experiencia en el mundo artístico. Algo que hayas vivido que para ti fue un momento súper especial. Bueno, casi todos han sido de comunales. Por lo menos hubo una anécdota en Santa Elena. Le estábamos tocando a un alcalde de allá de Santa Elena hace muchos años, pues, ¿como cuánto? Como 12 años más o menos. Y entonces siempre ha habido esa guerra entre DJ o Miniteca con los artistas, porque no sé, siempre ha habido ese, pero ese día chocamos con una persona que de verdad que nos sacó del control. Entonces cuando estábamos tocando parecíamos un radio, y cuando sonaba la Miniteca sonaba Mostra,
y le hicimos la queja al alcalde. Y cuando llamaron, bueno, casi nos tiran tomate, imagínense ustedes, señores. En el segundo set, de ahí se cayó el estadio porque vimos el duro, el todo por el todo y acomodaron el sonido y eso fue un descomunal. Pero quería hasta llorar en ese momento. De la emoción. Qué bueno. Caroline, ¿algún deporte? ¿Te gusta algún deporte? No, sí floja. Para eso. ¿No te gusta bailoterapia? ¿No te gusta asistir al gimnasio? ¿Cómo te mantienes fitness? Sí me gusta. Tenemos que saber cómo te mantienes fitness. Algo gusta. está tomando Caroline. Sí me gusta, lo que pasa es que soy un poquito floja, la verdad que sí. Pero sí lo has hecho en algún momento. Sí, me he ponido gordita y he tenido que correr bastante. ¿Qué haces, Caroline, cada vez que despiertas? Oye, cuando me acuesto, rezo mucho y cuando me despierto, doy las gracias a Dios porque sin Él no somos nada. Qué bueno. Esos son sentimientos encontrados, Caroline. Y eso forma parte de nuestra entrevista. Y aquí cualquier cosa puede pasar. Porque estamos en vivo y en directo, señores. Caroline, ¿qué momentos han pasado en el trayecto de Caroline la Tigra? Momentos, decirte, de altas y bajas. Tenemos bonita experiencia, tenemos bonitas anécdotas, pero ¿qué ha vivido eso que te ha dado motivación para seguir en donde estás hoy en día? Oye, la verdad he trabajado con muchísimas agrupaciones y orquestas de aquí, de Ciudad Guayana. Soy una persona muy conocida, muy respetada. Y como todo, pues, y altas y bajas, hemos tenido compañeros que han caído en cama y hemos apoyado como todos, pues que uno tiene que apoyarse uno contra otro y bueno, la idea es seguir luchando y tratar de salir adelante. Claro, así mismo es, Caroline. Tras esas cámaras en pantalla tenemos niñas y niños que en estos momentos te están viendo. Quiero que a esos niños que quieren crecer en el mundo artístico me le hagas llegar un mensaje, que no sea yo, sino Caroline, la Tigra. ¿Qué mensaje le dejas tú para esos niños que te están viendo hoy en día? Bueno, mis amores, la idea es que si a usted le gusta cantar, si tiene alguna definición por la música, hable con papi, con mami para que yo te apoye a esta carrera porque es muy bonita, se necesita mucha disciplina, constancia y empeño y poner mucho de la parte de uno mismo para poder salir adelante. Qué buenísimo. Ese mensaje no fue de parte del Sensei esta vez, fue a través de Caroline, la Tigra. Sí. Fue un placer para mí tenerte en este pequeño podcast, estos minutos, aproximadamente 20, 25 minutos que siempre nos tomamos para entrevistar a personas importantes y reconocidas aquí en nuestro programa. Fue un placer haberte tenido, Caroline. Igual, mi amor, Miguelacho, bendiciones te quiero para mucho. ti. Y gente, estamos full sintonía y nos vemos. Néstor MC, La Bastida, La Bastida. H pa' mí y pa' todos los míos, súbele a la pista que ando encendido. Pásame otro trago que ya estoy prendido. No me importa un coño que se prende el lío. Me escuchan sonando y les entra el frío, demostrando un poco de lo que he aprendido. Dicen que estoy loco, no es problema mío. Será porque brillo, que andando lío. Yo sé que es lo que yo por todo lo mío. Sigan payaseando mientras yo me río. Estás enamorado, búscate un marido o búscate dos pa' que hagan un trío. Me gusta joder con lo que